Quiero saludar a la diputada nacional Margarita Stolbizer. Margarita, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes. ¿Cómo te toma este caso? Recién estábamos en el móvil con Marcelo Mayo, digamos que estuvo prófugo 18 días, que tiene que declarar por una innumerable cantidad de causas judiciales y concretas, pero recién mencionábamos la detención hace minutos del esposo de Milagro Sala y nos planteábamos esto. Fue detenida por un acampe social, tiene prisión preventiva cuando parece que no se va a fugar y ahora el esposo de Milagro Sala en Jujuy. Sí, a ver, me parece que lo que está quedando un poco al desnudo es toda una práctica y un sistema que se institucionalizó durante mucho tiempo y se convalidó también de alguna manera. Entonces me parece que lo importante es mirar eso en su conjunto y también mirarlo como una oportunidad de empezar a cambiar algunas cosas que naturalizamos en el pasado y que no debería ser igual hacia adelante. Creo que todos estamos en la obligación de rendir cuentas, la gestión debe ser transparente para todos, la lucha contra la corrupción no es solamente una lucha hacia atrás, sino sobre todo una lucha hacia adelante. Entonces me parece que debemos aprender sobre las cosas que nos pasaron, sobre todo cuando se trata del manejo de recursos públicos. Los cuestionamientos, yo no conozco puntualmente las causas, digamos, en las que están imputados ni Milagro Sala ni el marido, pero lo que está en juego siempre es la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. El desvío de los recursos públicos que en lugar de ir a parar a las viviendas sociales, a las viviendas para los más pobres, termina yendo a las manos o a los bolsillos de los inescrupulosos adentro del Estado y en el sector privado. Y lo mismo pasa con López, lo mismo pasa con Lázaro Báez. Lamentablemente durante mucho tiempo terminó existiendo como una suerte de equilibrio, que los que tienen poder se pueden corromper y enriquecerse y los que no los tienen toleran esa situación tal vez con la expectativa de en algún momento llegar. Claro. Entonces creo que hay que romper con eso. Ahora, cuando vos observás este movimiento judicial, muchas causas comenzaron a avanzar y es cierto, la causa de, por ejemplo, Rafecas tenía desde 2008 la causa López y no se movía, la causa Martínez de Giorgi con Sueños Compartidos no se movía y ahora avanza a pasos agigantados. ¿Qué opinión te merece ese accionar judicial? ¿Estaban dormidas o no podían trabajar por la presión que podría haber venido del Poder Ejecutivo? Yo creo, por lo menos tengo una mirada crítica del funcionamiento de la justicia que va más allá de la investigación de las causas de corrupción. Todos sabemos que es un escándalo que esas investigaciones tengan un promedio de duración de más de 10 años. Sí. Lo cierto es que la justicia es una justicia lenta, ineficaz y poco transparente, no solo en ese tipo de casos. También lo es cuando una mujer busca cobrar la cuota alimentaria, cuando un trabajador busca cobrar la indemnización por despido por accidente de trabajo. Entonces, creo que es necesario incorporar una cantidad de correcciones en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Puntualmente, en los casos de corrupción, es cierto que tuvimos durante mucho tiempo una justicia, en algunos casos cómplice y en otros casos dormida frente a un poder, pero también hay que tener en cuenta esto. Primero, hoy hay, yo diría, 3 elementos distintivos a lo que teníamos antes. Hay arrepentidos, que antes no lo había o no lo había en esta medida. Fariña, cuando declaró la vez anterior, negó todo lo que le había dicho a la Nata en la televisión. Ahora Fariña fue y aportó una cantidad de elementos que sirven para investigar. Segunda cuestión que tenemos hoy son estos hechos tan desopilantes como el de este hombre con los bolsones en el convento, los hijos de Báez contando la plata en la Rosadita. Esos son elementos que antes no teníamos, que la verdad ni imaginábamos que alguna causa judicial podía terminar activándose por cosas tan explícitas y tan obscenas. Y el tercer elemento que tenemos son organismos del Estado que cooperan. Hasta el 10 de diciembre nosotros teníamos AFIP, UIF, Banco Central, Banco Nación, que eran todos cómplices de ese entramado del que hablábamos antes. Bueno, hoy muchos de esos, Vialidad, por ejemplo, que nosotros incorporamos al ex titular de Vialidad dentro de lo que es la ampliación de denuncia por asociación ilícita. Hoy Vialidad produce un informe y hace una denuncia que permite avanzar la justicia. La UIF lo mismo, la AFIP hace una auditoría también. Entonces me parece que eso está facilitando. Y la otra cuestión que es central es una sociedad que demanda. Durante mucho tiempo tuvimos una sociedad entre anómica, adormecida, temerosa también, y mucha gente que no hablaba porque tenía miedo. Bueno, hoy hay una sociedad que demanda. A mí me pasa que a veces en la calle la gente me dice, ¿y por qué ahora la justicia actúa? Y yo digo, bueno, ¿por qué usted ahora demanda y durante tantos años muchos estuvieron callados? Entonces creo, y estas son las cosas que me parece buenas. Pero las causas se planchaban también. Sí, sí, sí. Digamos, pero también hoy hay, a través de todo esto, hay una presión sobre los jueces de una sociedad
sociedad que también se empieza a despabilar de algunas ¿Te cosas. sorprendió, por ejemplo, que ante tu denuncia por el tema de las cajas de seguridad de la hija de la expresidenta, el accionar sea tan rápido? ¿No, te llamó la atención o crees que fue correcto? Bueno, ¿O yo estuvo bien? creo que es correcto. Sí. Si tengo una crítica es cuando las cosas no Claro. funcionaban así. Yo creo que debe funcionar de esta manera, ¿no? De todos modos, tampoco me parece que sea tan ágil, ¿eh? Porque tardamos una semana en algunas cosas y hay allanamientos que se terminan cantando antes de que lleguen. Bueno, Fue medio avisado el allanamiento, sí, ¿no? por eso. Tampoco es que todo esté funcionando tan perfecto, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. ¿Vas a ir a la mediación? Sí, claro que voy a ir. ¿En Yo agosto? voy a solicitar un adelantamiento de la fecha, porque yo no voy a estar en la fecha que está prevista, pero sí, por supuesto. Recordamos que es una voy a mediación ir. entre... En la instancia civil, recordemos. En la instancia civil. Claro, porque hay una denuncia penal o dos denuncias. Yo de esas no tengo todavía notificación, pero sí sé que hicieron una presentación ante el fiscal Policita, otra por sorteo llegó a la jueza Servini de Cubría y aparte me llegó una citación de una mediadora en lo que sería una demanda por responsabilidad civil por daños y perjuicios. Margarita, usted dice que la lucha contra la corrupción también es hacia adelante. Sí. ¿Estamos en ese camino de organismos de control que realmente controlen, no solo mirando hacia atrás por causas, sino también que controlen al Ejecutivo que hoy está en el poder? Digamos, eso es lo deseable. Me parece que hay cosas que hay que esperar sobre la marcha. Yo creo, se lo planteé al propio presidente en la reunión que tuve con él, creo que fue el 12 de diciembre, hablamos de este tema y, por ejemplo, él me adelantó en ese momento su decisión de someter su patrimonio al mecanismo del fideicomiso. Yo le dije, bueno, eso está muy bien. Igual tengo mis reparos sobre cómo se hizo, ¿no? Pero Se hizo parte y parte, claro, digamos, ¿no? me pareció que era una buena decisión. Lo que le dije es, no solo el presidente, que lo hagan todos los ministros, porque si algo tiene como característica este gobierno, es un conflicto de interés permanente entre muchos funcionarios. ¿Y eso se lo prometió? ¿Que lo van a hacer todos los ministros? Él ¿Se lo prometió? él tomó nota de todas las cosas que yo le planteaba. Por eso creo es que son muchas las cosas que hay por hacer. Hay algunas reformas legislativas, hay organismos de control, marcos regulatorios. La transparencia implica muchas de estas cuestiones. Conflicto de interés es clave en realidad, sobre todo en un gobierno que vamos viendo en muchas de las áreas cómo algunos funcionarios se durmieron el 9 de diciembre como CEO de grandes empresas y se despertaron el 10 como parte de organismos que tienen que controlar las mismas empresas. Un organismo concreto, por ejemplo, como decía Jorgelina, la Oficina Anticorrupción. Digamos, ¿es independiente que una exdiputada del PRO tenga ese rol tan fuerte institucionalmente? Es otro error también, y también se lo plantea el presidente. Yo creo que Laura Alonso es una persona muy capaz y muy honesta, pero no debió haber estado en ese lugar. En ese lugar debió haber estado alguien con una autonomía absoluta que no diera ningún tipo de señal, digamos, de que no iba a actuar con la autonomía que tiene que tener ese tipo de oficina. Yo creo que no fue una buena señal poner ahí a alguien de tanta identificación con el presidente. Claro, digamos, exdiputada y en un rol que es incómodo porque debe, entre otras cosas, controlar, por ejemplo, lo que sucede con el ministro de Energía. Como para ustedes es incompatible que el ministro tenga acciones en Shell hoy. Sí, pero no solamente eso. Respecto a la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, de quien insisto, no tengo dudas sobre su integridad. No, sacando el nombre propio, digamos, claro, pero, el cargo. no, pero ella tuvo, dos errores, a mi juicio, muy graves en todas estas cuestiones. El primero fue algo que yo considero por parte de este gobierno una cuestión grave, sinceramente. Ustedes recuerdan que la Corte había dispuesto todavía durante el gobierno anterior la obligación de mostrar el convenio UPF Chevron. El gobierno anterior no cumplió y la verdad muchos nos quejamos del gobierno anterior que no cumplía los fallos de la Corte. Y muchos de los que hoy están en el gobierno tenían las mismas quejas que nosotros. Llegaron ellos al gobierno y no solamente no garantizan el acceso a la información pública, sino que la propia Oficina Anticorrupción, sin que nadie se lo diga, dijo que estaba bien y que no hacía falta mostrarlo, cuando hay, insisto, un fallo de la Corte, ¿no? Entonces, eso me pareció realmente grave. Lo otro fue con el tema de los Panama Papers, cuando también sale anticipadamente, sin que ni siquiera nadie se lo pida, decir, no, miren, no hay delito. Sí, no constituye delito. Claro. Entonces yo creo que incluso no solamente no fue una buena señal designarla, sino que además en las oportunidades en que ella ha tenido intervenciones no han sido de lo mejor para mostrar, para dar esa señal de independencia que debería tener. Totalmente.
Margarita, yo no soy periodista, ¿no? Pero me gustaría consultarte, ya que estás acá, esta idea que vos tenés de que hay que intentar luchar contra la corrupción hacia el futuro, ¿no? Yo te respeto, te admiro profundamente, pero me preocupa, honestamente. Yo siento que vos tenés el foco demasiado puesto en el pasado, digamos, que estás impulsando con mucha actividad las denuncias y las causas que tienen que ver con el sistema penal, pero yo, digamos, tengo la visión técnica de que el sistema penal llega tarde al problema de la corrupción. Tenemos que anticiparnos, digamos, ¿no? La tragedia de Once es un buen ejemplo de ello, ¿no? Entonces, quisiera consultarte esto, vos, más allá de tu tarea en el marco de las causas penales, ¿en qué estás pensando concretamente, más allá de los planteos que le has hecho al presidente? Digo, ¿estás pensando en una oficina anticorrupción independiente? ¿Estás pensando en una UIF autárquica con presupuesto propio que no dependa además de la Secretaría de Hacienda, sino que sea realmente independiente, que sus titulares sean designados por concurso? ¿Estás pensando en el sistema de obra pública y de compras públicas? Argentina hace obra pública con una ley de 1947. El Congreso, los diputados y senadores nos deben a todos los ciudadanos de la Argentina una ley de compras desde 1992. ¿Estás pensando en eso también? Absolutamente. Primero, yo nunca he sido una denunciante serial, la verdad. No anduve haciendo colas en los pasillos de tribunales, no me saco fotos en los pasillos de tribunales y no he hecho cantidades de denuncias ni mega denuncias. Lo que pasa es que pegué justamente con 2 denuncias que las hice con la más absoluta convicción de que cumplo con mi deber de funcionario cuando voy al juez y le digo, mire, acá estos papelitos, pues yo no ando con especulaciones, no soy investigadora, mire, estos papelitos me están indicando que algo raro hay, creo que acá hay un delito y eso es lo que hice. Pero sinceramente mi visión es más una visión que tiene que ver con el adelante. Ahora me estoy yendo a una actividad que hace Directorio Legislativo, que es una de las ONG más importantes que trabaja sobre todo en la red latinoamericana de transparencia legislativa. Yo formo parte de una red de parlamentarios que tiene como uno de sus programas el Parlamento Abierto. Los 4 ejes que tiene esa red de Parlamento Abierto, uno es la participación ciudadana, pues la verdad es que estamos trabajando también con mecanismos de incorporación y participación en la tarea de control, por supuesto. La otra es rendición de cuentas, la otra es acceso a la información pública. Siempre estoy hablando del plano del Parlamento porque lo primero que debemos hacer los legisladores es eso. La organización Directorio Legislativo, su diagnóstico es terrible. Ellos crearon la organización en el año 99, tienen una estadística de cuántos presidentes pasaron por la Cámara de Diputados y al día de hoy no han podido conseguir la información sobre las cosas que hacemos o tenemos los legisladores. Desde el 99 y no se pudo. Y ellos dicen incluso en su diagnóstico, les vamos a presentar ahora en unos minutos nomás, pasaron presidentes de todos los partidos políticos desde ese momento y lamentablemente no se ha garantizado. Entonces estamos con estos programas, el otro programa es Ética y Probidad, a ver cómo hacer para poner justamente el Parlamento en esa clave de transparencia imprescindible, porque yo soy una convencida, además estamos frente a una oportunidad, creo que este gobierno debería entenderlo de esa manera y sobre todo creo que hay que hacerlo. El tema de las compras públicas es central, porque si no nos rasgamos las vestiduras. Y yo, mira, bueno, el domingo en Página 12, perdón, Berbisky en su editorial empieza a desandar el potencial tema proyecto de las asociaciones con artículos, público-privadas, ya bastante concreto lo que le filtraron. No, yo además y deja mucho que desear el nuevo proyecto de obra pública. Como visión general, la frase que vos decías recién, que yo repito muchas veces, no podemos seguir con un Estado que va atrás de los acontecimientos. Esto lo planteo en términos generales frente a todo tipo de delitos, pero en el caso de la corrupción, y comparto absolutamente el ejemplo, la corrupción mata, la corrupción ha tenido costos sociales y humanos en la Argentina, entonces no nos podemos permitir ir viendo a ver si metemos presos. Yo cuando a mí me dicen, ¿va a ir presa Cristina? Y le digo, miren, la verdad no está en mi ánimo, no me preocupa, no creo que la prisión de los delincuentes nos resuelva las situaciones, me preocupa mucho más ver de qué manera hacemos para lograr recuperación de activos, por ejemplo, y cómo hacemos para conseguir que no nos vuelvan a ocurrir las cosas que ya nos ocurrieron. Me parece que eso es más importante y por eso decía trabajar en los marcos regulatorios, en los organismos de control. Creo que esas son las tareas de hoy. Eso va a ser algo que hay que trabajarlo. ¿Cuántos años para sancionar la ley de acceso a la información pública? Sí, teníamos un decreto hace 10 años, se tardó mucho para esa ley, que bueno, bienvenido sea que con algunos reparos se haya aprobado. Vamos a hablar con Federico Noro, ¿sí? Es el hijo de Raúl Noro, te contábamos recién. Raúl Noro, esposo de Milagro Sala, quedó detenido hace minutos nomás en Jujuy y estamos en diálogo telefónico con Federico. Entiendo, Federico, que estás
en Jujuy. Buenas tardes, Ramón Indar te saluda. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, a ver, contanos un poquito primero qué es lo que pasó, detuvieron a tu padre, bajo qué cuestión legal quedó detenido Raúl Noro. Sí, lo acusan de asociación ilícita. En la causa de asociación ilícita que cae sobre militantes nuestros y sobre Milagro. Sí. Y esa causa, no hay ninguna prueba documental que acredite que mi papá integraba una asociación ilícita. Él no integra ninguna cooperativa, no ha sido autoridad de alguna cooperativa. En caso de haber asociación ilícita, no ha integrado nunca ninguna cooperativa. Eso se enmarca en una situación de persecución política, de falta de Estado de Derecho, falta de garantías que hay acá en Jujuy. Le libraron orden de detención hoy. Se apersonó él al juzgado, yo lo acompañé, como buen hijo al lado. Sí. Y bueno, la situación de él es difícil porque acá en Jujuy, vos sabés que hay una democracia de bajas calorías, no hay garantías plenas, no hay un Estado de Derecho, una división de Estado de Derecho plena, basta ver el Superior Tribunal de Justicia integrado por 4 exdiputados radicales, basta ver el abuso de poder del gobernador. Entonces, eso enmarcado en esa situación, Jujuy es difícil, mi papá sufre esa situación, como muchos otros compañeros opositores, todos opositores al gobernador de la provincia, de casualidad. Así que bueno, en esa situación nos encontramos acá en Jujuy. Yo lo estoy acompañando ahora en el hospital Pablo Soria. El juez ordenó que vaya a hacerse estudios médicos. Sabiendo de su situación, presentamos un certificado médico donde acredita su... Pero perdón, Federico, te interrumpo un Sí. segundo. ¿Cuál es el argumento del juez para que quede detenido? Digamos, estábamos recién hablando de... Por testimonios de una supuesta asociación ilícita, por la cual está detenida Milagro. Y algunos otros compañeros más. ¿Cómo, perdón, me repetís? De una supuesta asociación ilícita. Sí, supuesta asociación ilícita. Sí, señor. Bien, Entonces, y por lo visto para el juez hay riesgo de fuga, digamos. Mirá, entiendo que la decisión judicial no es estrictamente judicial. Sí. Mi papá, un tipo que siempre... Todos lo conocen acá en Jujuy, es periodista de La Nación, un periodista detenido, mirá, pues es periodista de La Nación, de Buenos Aires, la Gaceta de Tucumán, y todos saben quién es, saben el prestigio que tiene. Él igual se ajustó a derecho, igual fue al juzgado, yo lo acompañé y se puso a disposición del juez. Así que por más persecución política y falta de Estado de Derecho, nosotros nos ajustamos a la justicia y lo acompañé. Bueno, su situación personal es delicada por esto, porque él es enfermo cardíaco, que te decía, tuvo un cáncer, un carcinoma intestinal, que fue operado por una ablación en el ventrículo derecho del corazón. Sí. Y eso es lo que le manda a hacer el juez, chequeos médicos oficiales acá en el hospital para darle con vistas a darle una prisión domiciliaria. Federico, sumo en el diálogo, estamos aquí en el piso con la diputada nacional Margarita Stolbizer. Bueno, Sí. diputada, a ver, con lo que está relatando el hijo de Raúl Noro y la situación que se está viviendo hoy en Jujuy, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me cuesta opinar, insisto, sin conocer las causas, es lo que decía antes. Uno tiene que tratar de preservar la situación y garantizar el marco del Estado de Derecho. Y bueno, la verdad es que es muy difícil opinar en la distancia, Sí, ¿no? sí. Federico, ¿y ahora cuáles son los próximos pasos legales? Porque por lo que vos me planteás, ustedes hablan de una neta persecución política en Jujuy. Y es que todas las personas que están presas son dirigentes políticos opositores al gobernador. Sí. La represión acá en Jujuy pasó con Santiago Amud, un dirigente del Partido Comunista, en el cual filmó a policías que decían que lo perseguían porque lo perseguían por orden del gobernador, Gerardo Morales. Está filmado ahí, está el video compartido en YouTube, y por orden del ministro de Justicia, del ministro de Seguridad, que el Meyer. Decían los mismos policías vestidos de civiles, situaciones muy extrañas. Sí, la verdad que... Hubo una represión de Sí. 60 gremialistas, lo han visto por la televisión, seguramente lo han mostrado, de gremialistas del ingenio Ledesma,
represión y lo han metido preso. Entonces, Federico, vamos a seguir el tema. Obviamente se dio hace minutos, queríamos conocer de primera mano la situación de la detención y bueno, obviamente vamos a seguir hablando de este caso. Raúl Noro, esposo de Milagro Sala, detenido. Federico, muchas gracias por la comunicación. dale, gracias por la comunicación, Ramón. Hasta luego. Saludos. Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos al hijo de Raúl Noro explicando en el marco de la detención a su padre, esposo de Milagro Sala. Bueno, seguíamos hablando de temas de corrupción, de temas de la agenda pública, Margarita, sobre... Hoy, por ejemplo, se dio un nuevo Una procesamiento. complicación Sí. que tenemos, ¿no? en relación a esto es que hoy todos hablan de persecución política, ¿no? Entonces yo cuando escucho que Cristina Kirchner habla de persecución política, digo, nos falta solamente que salga Lópezito a decir que lo persiguen políticamente después de haberlo encontrado con los Bolsón y la carabina, ¿no? Me parece que hay una tergiversación tan grande, la proclama del Estado de Derecho viene un poco tardía para alguna gente, ¿no? ¿Vos crees que, digamos, que se está trabajando en un marco de un Estado de Derecho, no de persecución política, como dijo la expresidenta? Hago prescindencia de la situación Jujuy que no conozco. No, hablamos ahora de las causas de la yo cada vez expresidenta. que escucho a algunos que hoy dicen que porque están en la oposición, los que están en el gobierno los persiguen políticamente, bueno, la verdad es que me permito en algunos casos dudar de la afirmación, ¿no? Margarita, más allá de la necesidad de que las causas avancen y de que obviamente uno no puede, digamos, no compartir la idea de que en un Estado de Derecho no puedes tolerar la impunidad. Supongo que tendrás una idea más o menos fundada, como tenemos todos los que alguna vez caminamos como Pi, sobre quiénes son los jueces y los fiscales que hoy están actuando, que son los mismos que no actuaron en los últimos 12 años, que son los mismos que no actuaron durante los 90. ¿No te preocupa? Más allá de la necesidad de que las causas avancen y que, digamos, no hay modo de no compartir eso. Sí, y de estos ¿No te nuevos preocupa? elementos que yo decía hace un rato que existen, ¿no? Pero ¿no Por te preocupa supuesto. quiénes son los personajes que hacen, algunos de los personajes que hacen Sí, avanzar yo las causas? Hago esta aclaración de nuevo. No soy caminante de Comodoro Pi, yo he ejercido mi profesión en la provincia de Buenos Aires, nunca hice justicia federal, nunca había entrado a Comodoro Pi, te podía contar con los dedos de la mano las veces que entré a Comodoro Pi en realidad. Por lo tanto, no tengo. He tenido juicio más que nada por las vinculaciones políticas y la poca independencia que muchos de estos tenían en épocas del pasado, ¿no? Ahora, lo que digo es que también nosotros tenemos que hacer funcionar los resortes que tenemos y mejorarlos. Uno es el Consejo de la Magistratura. Que el Consejo de la Magistratura hoy esté llevando adelante una auditoría sobre la gestión de la justicia federal me parece que es correcta. Bueno, hace unos minutos terminó, te hago el paréntesis, la audiencia pública en la cual ya se explicitó que auditores del Consejo de la Magistratura van a auditar, valga la redundancia, a cada juez federal. O sea, esto está avanzando concretamente. Sí, lo que se iba definió hoy. a agregar, yo les comentaba recién un poco sobre los distintos pilares que tiene la propuesta que nosotros tenemos en materia de transparencia legislativa. Creo que en estos puntos también hay que incorporar un mecanismo de transparencia activa y por otro lado de participación ciudadana. Si nosotros en el control de la gestión de los jueces no incorporamos también algún mecanismo de participación y control social, porque también el Consejo de la Magistratura, no nos olvidemos que está compuesto por los representantes del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo. Pero cada vez que... Entonces, sí, perdón. hay que buscar también Sí. mejorar un poco esos mecanismos. Sí, en parte fue eso lo que dijo por lo menos el kirchnerismo en 2013 cuando quiso que Claro. el Consejo de la Magistratura fuese electo y que hubiese una participación ciudadana en cómo se decidía quiénes son los jueces. No, eso era una aberración, un disparate desde el punto de vista jurídico y por esa razón fue declarado inconstitucional. Una cosa es que participe la comunidad desde afuera, pero activamente, legitimado por supuesto. Otra era la idea de que fueran electos los que van a ir ahí. Yo decía siempre, un juez haciendo una campaña para llegar. Imagínense con la baja transparencia que tiene la campaña política y de los partidos políticos, un juez juntando fondos para hacer una campaña electoral, la ¿Y cómo verdad. regularía entonces la participación de la ciudadanía en la justicia? Nosotros en su momento discutimos la necesidad de que a través de distintas organizaciones sociales se hagan estas auditorías y estos monitoreos. Yo creo, y esto además es otra de las cosas que cuesta a la justicia y que tiene que ver con los antecedentes de la justicia, que es que ellos nunca han sido permeables a ser controlados y a ser mirados. Recordemos además cuando estaba constituida la Comisión de Ética Pública, que fue derogada en la reforma del 2013. Entre otras cosas, nunca se constituyó, no hubo voluntad política general, pero no la hubo sobre todo de los jueces, porque la Corte decidió que ellos no iban a participar, ¿no? Claro. Entonces, siempre han sido impermeables a cualquier mecanismo de auditoría externa. Y yo creo que nosotros tenemos que legitimar esto de la misma manera que el tema del pago del impuesto a las ganancias, ¿no? De hecho, todavía no presentan sus declaraciones juradas los jueces de la Corte. Claro, por eso no pueden estar No presentan declaraciones exentos. juradas.
no pueden estar exentos de las obligaciones que el resto tiene. Eso me parece que son los mecanismos de mejora del funcionamiento del Estado de Derecho. Porque no nos quedamos en las cuestiones formales, y yo creo que esa es una, y creo que el Congreso también tiene que activar un poco en estas cosas. Y ahí parece tener, digamos, cierta razón cuando la expresidenta dice: a mí me juzga Bonadío, y empieza a sacar archivo de Bonadío, se empieza a hablar de estas cuestiones de la justicia, y es cierto, uno termina en el medio diciendo: la justicia tiene que avanzar, pero ¿qué justicia es la que avanza? Cuando uno ve la carrera de algunos jueces, dice: ¿está impartiendo justicia o está jugando su partido político? Hay que ser cuidadoso en este punto. Sí. La señora de Kirchner podría durante todo este tiempo haber iniciado un enjuiciamiento político sobre Bonadío. Jamás lo hicieron, y ahora ella, que es procesada por Bonadío, denuncia a Bonadío. Estas son las cosas que uno realmente no puede entender por lo disparatado. Que un procesado denuncia al juez que lo procesó, ¿no? Sí. Imagínense si cada uno de los procesados hace una cosa similar. Me parece que por eso digo, hay que tratar de mirar las cosas con alguna objetividad, ¿no? Y el posicionamiento político que se toma en función de las conveniencias y las oportunidades creo que no es bueno. Bueno, y hablando de estos temas, vamos al móvil porque nos dispara un tema. Está Verónica Janowitz en el microcentro. Verónica, buenas tardes. ¿Qué novedades hay en la causa de las cajas de seguridad de la hija de la expresidenta? Muy buenas tardes, Ramón. Así es, desde las 4 menos cuarto que están aquí de la Fiscalía y del Juzgado, también ingresó Carlos Berardi, el abogado de la familia Kirchner, y estamos hablando de 2 cajas de ahorro, no de seguridad, una caja de ahorro en dólares y una caja de ahorro en pesos que van a ser abiertas, estarían siendo abiertas, en estos momentos, y a la brevedad tendríamos algún tipo de información. Sabemos que hubo movimientos realmente muy grandes en las cajas, sobre todo en las de dólares, tanto de ingresos y de egresos. Y el mismo día, o sea el jueves, que el juez Ercolini determinó esta actuación, la hija de la presidenta, estamos hablando de Florencia Kirchner, sacó $40.000. Por eso también se encuentra Berardi, por eso también hubo allanamientos en las cajas y en los bancos Galicia de Santa Cruz, teniendo en cuenta la situación de los plazos fijos allá en ese lugar. Recordamos que Florencia, cuando muere su padre, recibe el 25% de los bienes, y eso incluye gran cantidad de plazos fijos que se encuentran en las cuentas de allá. Ahora simplemente esperando alguna novedad, alguien que pueda hablar aquí en Perón y Reconquista, en la sede del Banco Galicia Central. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias por la información y estamos atentos a las novedades que pueda haber. ¿Cómo no, Ramón? Hasta luego. Y antes de ir al corte, Margarita, esta pregunta, ¿no? En esta causa, ¿qué opinión te merece el avance que está teniendo Ercolini? ¿Se va a abrir estas cajas? Y el abogado Berardi, que dijo: ábranlas ya para evitar el show mediático. Me parece que está bien, todo lo que sirva para acelerar creo que está bien. Pienso de todos modos que no hay que quedarse con el tema de las cajas y qué es lo que no hay o no hay. Me parece que ahí se dio muy bien el informe cuando dicen el problema es todo el dinero que tenían en los plazos fijos, que de la noche a la mañana desapareció. Eso es lo que motiva sobre todo la presentación mía al fiscal. Es una causa, no nos olvidemos, la causa Otesur, donde se investiga el enriquecimiento ilícito. Es cierto. Donde se investiga el patrimonio, digamos, la ilicitud de origen del patrimonio de la familia, y se están investigando las propiedades inmuebles, por eso se pide informes al registro, las sociedades, los hoteles. Yo lo que hice fue presentarle a un juez un escrito y decirle, bueno, además de mirar inmuebles, sociedades y hoteles, miren las cuentas también, porque acá están habiendo movimientos en las cuentas, y de 20 plazos fijos que tenían, han desaparecido esos plazos fijos. ¿A dónde fue? Bien, es en el marco de una causa, eso hay que entenderlo. No es solo la caja, sino en el marco de una causa, como bien dice la diputada. Lo que enojó a la señora de Kirchner fue que tuvo que dar explicaciones de que había ido a comprar dólares con los pesos que tenían los plazos fijos, y de repente tiene que explicar que tiene una fortuna. Pues yo digo, el problema de la familia Kirchner es que no le cierra el blanco. Que Florencia tenga 60 millones de pesos, la verdad, es difícil de explicar. Es raro si nunca ha tenido un trabajo en blanco en su vida. Bien, vamos a un breve corte aquí y ya seguimos con más, vas a ver.